con la profe Jimena vamos a desarrollar la clase número 4, la última de estos 4 encuentros, correspondientes al preingreso 2024. La clase de hoy refiere a resolución de actividades problemáticas y vamos a poner en uso, en práctica, todos aquellos conceptos y contenidos que ustedes estuvieron viendo hasta en las 3 clases anteriores. Para resolver situaciones problemáticas, uno a lo mejor debe establecer una metodología o plantear etapas para poder llegar a la resolución del problema. Una primera etapa puede ser plantear el problema, analizar, leer el problema, interpretar la consigna, determinar cuál es la incógnita que buscamos, cuál es la pregunta, qué es lo que debemos encontrar, elegir las variables que van a representar esas incógnitas y traducir los datos que extraemos del enunciado en ecuaciones. ¿Sí? Plantear, en definitiva, la situación problemática que se encuentre escrita en un lenguaje matemático. Posteriormente, resolver esa situación problemática que hemos traducido al lenguaje matemático hasta llegar a la resolución de la ecuación o las ecuaciones. Y por último, y una de las partes más importantes es interpretar el resultado que hemos obtenido. Hacer una interpretación, lógicamente, acorde al planteo inicial, ¿verdad? Vamos a desarrollar ahora la actividad 18, en primer lugar. La actividad 18 les dice: resuelve la siguiente situación problemática planteando la ecuación correspondiente. No olvides verificar e interpretar la solución. La situación problemática les dice: mi esposa gastó en farmacia 1/3 del dinero que tenía y luego en carnicería 2/5 de lo que le quedó. Y aún tiene 60 pesos. ¿Cuánto dinero tenía al principio? ¿Sí? Entonces, lo primero que vemos es, analizamos reconocemos cuál es la incógnita en este caso, cuál es la pregunta que debemos responder, qué es lo que debemos averiguar, y posteriormente extraemos los datos de este enunciado para poder armar la ecuación que va a representar matemáticamente a esta situación problemática. Entonces, ¿qué tenemos que averiguar acá? ¿Qué pregunta este enunciado? ¿Cuánto dinero tenía? Exacto, la cantidad de dinero que tenía esta señora cuando salió a hacer sus tareas, ¿sí? Entonces, la incógnita inicial es ¿qué cantidad de dinero tenía en un primer momento? Bueno, si la situación es, tenía una X cantidad de dinero, gasta otra cantidad determinada, y nos dice el propio enunciado que aún le quedan 60 pesos, es decir, volvió a su casa con un vuelto de 60 pesos. Entonces, la incógnita inicial, para poder representarla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una variable, generalmente utilizamos la letra X como para representar la incógnita que debemos encontrar. Y en este caso, entonces decimos, la cantidad de dinero que tenía al principio la representamos con la variable X. Tenía X cantidad de dinero, es lo que quiero conocer. Ahora bien, ¿cuánto es lo que gasta? Porque si yo sé que la cantidad de dinero que tiene inicialmente menos todo lo que gasta le da los 60 con lo que regresa a su hogar, bueno, vamos a identificar como un segundo paso el dinero que gasta, ¿sí? ¿Cuánto es lo que va a gastar? Gasta en 2 comercios, ¿sí? Gasta en farmacia y en... 1/3. Perfecto. Gasta en farmacia 1/3 de lo que tenía. Y luego gasta... El gasto total es 2/3, sí, perdón. ¿Y 2/5 en carnicería? ¿Pero 2/5 de qué? ¿De lo que tenía inicialmente? No, 2/5 de lo que le queda después de gastar en la farmacia. Perfecto, exactamente. Entonces, para ir ordenándonos un poquitito, lo que gasta en total es la suma de
Lo que gasta en farmacias más lo que gasta en carnicería. Ahora bien, ¿cuánto gasta, para ir paso por paso, cuánto gasta en farmacia? Por ahí uno de los compañeros nos dijo 1/3 de lo que tenía, ¿sí? Entonces, ¿cómo represento ese 1/3 del dinero que tenía? Bueno, 1/3 por X. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Si tenía al comienzo una cantidad de dinero que no conozco y por eso la llamo X o la represento con la variable X y gasta 1/3, bueno, entonces el gasto en farmacia será 1/3 por X. 1/3 por X, que es lo que tenemos acá. Posteriormente gasta en carnicería. Otra de las compañeras nos dijo gasta 2/5. Pero de lo que le quedó después de gastar en la carnicería, ¿cómo les parece a ustedes que representaría eso? ¿Cuánto es lo que le quedó después de pasar por farmacia? ¿Cómo representarían lo que le quedó, el dinero que le quedó después de pasar y hacer su gasto, su compra en la farmacia? Y le quedó 60 pesos. Al final, después de todos los gastos, ojo, 60 pesos es lo que les quedó al final como vuelto. Pero yo digo, ¿cuánto le quedó de dinero después de pasar por la farmacia? ¿A alguno se le 2/5. ocurre? O sea, 2 más los 60 pesos. 2/5, no, 2/5 es lo que gana, lo que gasta, perdón, lo que gasta de esa cantidad que le queda. Vamos a ver, les voy a ir mostrando. Podría ser 2/5 2/5 de I. ¿Podría ser, perdón? 2/3 le Podría queda. ser 2/5, 2/5 de I. O sea, sería, digamos, más o menos la ecuación 1/3 de X menos 2/5 de Y igual a 60. ¿Puede ser? Está un poco encaminado. A ver, fíjense más- ustedes. Fíjense ustedes, vamos a ir pasito a pasito. Lo que gasta en carnicería, según el enunciado, es 2/5 del dinero que le quedó después de pasar por la farmacia. ¿Está ahí todos de acuerdo? Sí, Claro. Bien. Sí, sí. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es lo que le había quedado o cómo represento el dinero que le quedó después de pasar por la farmacia? Y bueno, el dinero que le quedó después de su compra en la farmacia es lo que tenía inicialmente, que lo represento con la variable X porque no lo conozco, pero tenía una cantidad de X y luego gastó 1/3 de esa X, que es lo que calculamos más arriba. ¿Sí? ¿Está? Sí, sí. Tenía una cantidad sí. de X cuando salió de su casa, menos gastó 1/3 de ese X en farmacia, entonces esa diferencia, esa resta, el resultado de esa resta es lo que le quedó cuando salió de la farmacia. En carnicería gastó 2/5 de esa cantidad. Entonces, ¿cómo represento el gasto en carnicería? Bueno, 2/5 de lo que le quedó, es decir, 2/5 de la diferencia entre X menos 1/3 de X. ¿Estamos? Claro, sí. Ahí sí lo ven un poquito Sí. mejor. Claro. Bien, entonces, hasta acá hemos encontrado cuánto gastó en farmacia, que es lo que tenemos en primer lugar, 1/3 por X. Tenemos cuánto gastó en carnicería, es esto último que hemos calculado, 2/5 multiplicado por X menos 1/3 de X. Eso es el gasto. ¿Sí? Ahora vamos a armar, a construir la ecuación completa. Es decir, vamos a plantear. Al momento de salir de su casa, la señora tenía X cantidad de dinero, que es la incógnita.
menos todo lo que gastó, que es lo que está entre paréntesis, todo lo que gastó en sus compras, le da como resultado los 60 pesos con lo que volvió a su casa. ¿Estamos? Y lo que está entre paréntesis en esta ecuación que hemos planteado acá, que es el total de lo que gastó, fíjense ustedes, es el primer término es lo que gastó en la farmacia, 1/3 por X, más lo que gastó en la carnicería, 2/5 por X menos 1/3 de X. ¿Hemos juntado todos los cálculos auxiliares que hicimos recién en el costadito? ¿Sí? Sí, sí. Sí. ¿Queda claro? Bien. Bien, entonces de esta manera hemos construido con los datos del enunciado esta situación problemática, hemos identificado primero cuál es la incógnita, la cantidad de dinero que tenía la señora, que es lo que no conocemos y que lo representamos con X, y luego armamos la ecuación que representa toda la situación. Tenía X cantidad de dinero menos gastó una cantidad en farmacia y carnicería que la represento con esta expresión algebraica que tengo dentro del corchete, y le sobró todavía 60 pesos. Ahora comienzo a operar, porque tengo que despejar la variable X para conocer justamente y poder responder la pregunta del enunciado. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Resolver, ¿qué es lo primero que se resuelve? Separar en El términos. paréntesis. Bien, para empezar, si separar en términos, lo primero que tengo es... perdón, quiero buscar... Ahí está, el lapicito. Tengo una expresión algebraica con dos términos, ¿no? En esta ecuación tengo el primer término es X y el segundo es toda esta expresión. Por su parte, dentro del corchete tengo una suma. El gasto en farmacia y el gasto en carnicería. El gasto en farmacia es 1/3 de X, no hay mucho para hacer momentáneamente. Pero lo que representa el gasto en carnicería, tengo 2/5 por esta resta. Entonces debería resolver esta expresión en primer lugar para poder hacer desaparecer los paréntesis. ¿Qué puedo aplicar ahí que ustedes ya vieron cuando vieron expresiones algebraicas y factorización y me parece que en la segunda clase? Y todas estas técnicas. Si tengo 2/5 por y entre paréntesis una resta. ¿Distributiva? Muy bien, propiedad distributiva. Entonces, puedo aplicar propiedad distributiva del producto, en este caso, con respecto a la resta. Entonces, distribuyo 2/5 por X menos 2/5 por 1/3 por X. ¿Sí? Al aplicar propiedad distributiva, fíjense ustedes, les va a quedar 2/5 por X, es lo que tienen abajo, 2/5 de X, menos o más 2/5 por 1/3, les queda 2 por 1, 2, 5 por 3, 15, 2/15 de X. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Sí. Bien. Ahora continuamos teniendo esta resta inicial y tenemos un paréntesis todavía con varios términos en el interior. Y fíjense qué característica tienen. Tengo 1/3 de X más 2/15 menos de X. ¿Qué puedo hacer? Todos estos términos... Sí, perdón. ¿Sumarlos? A ver. Exacto. Hacer la suma algebraica, porque tengo dos términos que son positivos, el 2/15 que está restando. Son todos semejantes porque, en definitiva, hacen referencia a 1/3 de X, 2/5 de X, menos 2/15 de X. Entonces, realizo esa operación algebraica.
¿Sí? Cuando ustedes hacen la suma algebraica de 1/3 más 2/5 menos 2/15 de x, les va a quedar 3/5 de x, menos 3/5 de x. Entonces ahora, toda la expresión inicial, que se veía bastante extensa y a lo mejor un poco complicada, queda reducida simplemente a x menos 3/5 de x, igual a 60. Siempre el segundo miembro de esta ecuación lo mantenemos porque, bueno, tenemos una constante, no hay mucho para hacer. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, bueno, resolvemos ahora, hemos sacado los paréntesis, hemos sacado los corchetes iniciales, nos queda x o una x, si no tengo ningún número adelante, en realidad lo que tengo es un 1, ¿no? Estamos hablando de que tengo una x menos 3/5 de x. Resuelvo esa resta, 1 menos 3/5, la unidad menos 3/5 son 2/5 de x. ¿Estamos? Y ya me queda bastante simple como para despejar la variable. Si tengo la variable que me representa esta incógnita, que es la cantidad de dinero inicial que tenía la señora cuando salió a hacer sus tareas, está multiplicada esa variable por 2/5, bueno, ¿qué hacemos? Dividimos ambos miembros por 2/5. De este lado, si yo divido ambos miembros, por 2/5, a ver si se ve ahí, más o menos. En este caso, este 2/5 que está multiplicando se simplifica con el que está dividiendo y me queda la variable independiente x sola, ¿sí? La variable sola. Igual a 60 dividido 2/5, que es lo mismo que multiplicarlo por su inverso multiplicativo. Es decir, es lo mismo que hacer 60 por dividir por 2/5, es lo mismo que hacer 60 por, perdón, Por 5 medios. por 5 medios, perdón. Exactamente, ahí vamos escribiendo, te pulso. Bueno, 60 por 5 medios. 60 por 5, 300, dividido 2. 150. Entonces, ¿cuál? 150. Bien, entonces, ¿cuál es el valor de x? Que me quedó tachado por ahí. 150, vamos a borrar esto. 150. Perfecto. Entonces, ahí está, 150. Entonces, si x es igual a 150 y habíamos dicho inicialmente, por aquí arriba, que x representaba la cantidad de dinero que tenía la señora cuando salió a hacer sus mandados, entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿cuánto dinero tenía al principio? Será, la señora disponía de 150 pesos cuando, o inicialmente, o cuando salió a hacer sus tareas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estamos? Lo que pueden hacer ustedes es, obviamente, comprobar esta situación. ¿Cómo comprobamos? Bueno, si reemplazamos en la ecuación inicial, la que planteamos acá arriba inicialmente, reemplazamos a x, ya no usamos más esta letra representando la incógnita, porque ya sabemos que son 150. Reemplazamos a x en todos los términos en donde aparece, por su valor, que es 150, bueno, van a ver ustedes y van a corroborar que en definitiva 150 menos 1/3 por 150 más 2/5 por 150 menos 1/3 de 150 les va a dar los 60 pesos con los que la señora volvió a su casa. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna duda con este ejercicio? No.
Bueno, es muy importante, recuerden esto, es muy importante leer bien los enunciados de los problemas, interpretar bien los enunciados, extraer los datos, identificar bien qué es lo que queremos averiguar, es decir, cuál es la pregunta, cuál es el interrogante, a qué cosa tengo que llegar para después poder traducir todo eso en lenguaje matemático y construir, en este caso, por ejemplo, una ecuación, ¿sí? Vemos la actividad. Yo le comparto. Le comparto. ¿Podés ahí? Sí, sí. ¿Ahí lo ven bien, chicos? ¿Pueden ver ahí? Sí. ¿Sí? Ahora vamos a seguir con la actividad 20, que ustedes tienen en el material. Como ya les comentábamos con Lore, en esta clase vamos a ver las aplicaciones, cómo podemos aplicar todo el contenido matemático que ustedes ya vieron en el secundario y lo que estuvimos viendo desde la primera clase. Este enunciado nos dice, una compañía de TV por cable que tiene 20.000 abonados y cobra 35 pesos mensuales, ordena un estudio de mercado para decidir el aumento que aplicar en sus tarifas. Los resultados del estudio indican que la empresa perderá 400 abonados por cada peso que aumente la tarifa. ¿Cuál deberá ser el aumento para que no haya ingreso? Y para que el ingreso sea de 92.500 pesos, ahí ya están las preguntas, lo que nos solicita este enunciado. Tenemos como dato acá una tabla que ya vamos a analizar, que es lo que nos está informando, y nos dice la fórmula que escribimos para una tarifa de 35 más X permite calcular el ingreso de la compañía en función del incremento aplicado en la tarifa. ¿Qué valores debe tener X para que sea una solución del problema? Lo primero que tenemos que hacer cuando se nos presentan diferentes situaciones problemáticas es tratar de identificar los datos que nos brinda el enunciado. Nosotros, ¿qué nos está diciendo? Que la compañía está de TV por cable, que tiene 20.000 abonados y cobra 35 pesos mensuales. Nosotros tenemos ya que la cantidad de abonados son 20.000, la tarifa es de 35, y después nos da como dato que nos dice, los resultados del estudio indican que la empresa va a perder 400 abonados por cada peso que aumente la tarifa. Es decir, si nosotros para 35 pesos, que nos va a salir la tarifa de cable, vamos a tener 20.000 abonados. ¿Cómo calculamos nosotros el ingreso? ¿Cómo calculamos cuando tenemos que calcular el ingreso? Aquí va a ser igual. Nosotros como dueños, propietarios de la compañía de cable, tenemos que calcular el ingreso que vamos a tener si tenemos 20.000 abonados y la tarifa, cobramos por la tarifa del cable 35 pesos. Aquí va a ser igual ese cálculo que nosotros ya vamos a ver más adelante, ustedes seguro que lo vieron, de esta función, estamos hablando de funciones, una función de ingreso. Si tenemos como dato que son 20.000 los abonados y cobramos... ¿Y la cantidad de abonados? Disculpa, no te escuché. Que el ingreso va a ser por la cantidad de abonados. Por la cantidad de abonados. Por eso que va a ser 35 por 20.000. Claro. ¿Se dan cuenta? Uh-huh. Que es el precio que se cobra por la tarifa por los 20.000 abonados. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. ¿Sí? Después, ¿qué otro dato nos da? Nos dice, los resultados del estudio indican que la empresa va a perder 400 abonados por cada peso que aumenta la tarifa. Es decir,
si nosotros estamos cobrando, la tarifa es 35, por cada peso que se incremente, es decir, 35 más 1, se van a perder 400 abonados. Entonces, si tenemos 35 más 1, que va a ser 36, va a disminuir mitad, la cantidad de abonados va a disminuir en 400. Va a ser 20.000 menos 400 por ese peso que aumentó la tarifa. Entonces nos va a quedar que es 20.000 menos 400 por 1. ¿Estamos hasta ahí? Si la tarifa aumenta, los abonados, nosotros pensamos rápidamente, en que son funciones y con valores pequeños, decimos, la tarifa es de 35 y aumenta en 2 pesos. Si decimos que cuando aumenta en 1, los abonados disminuyen en 400, ¿qué va a pasar cuando aumenta en 2 pesos? Los abonados van a disminuir en 800. Entonces, por eso es que nos va a quedar 20.000 menos 400 por 2. ¿Se dan cuenta? Sí. Lo mismo sucede cuando, si nosotros tenemos una tarifa de 35 y se incrementa en 3 pesos, rápidamente, ¿qué podemos decir? Si se va a disminuir la cantidad de abonados en 400, ¿cuánto aumentó 1 peso? Cuando aumenta 3, ¿en cuánto disminuye la cantidad de abonados? 20.000 menos 400 por 3, que van a ser 1.200. Sí. Entonces, ustedes cuando tienen que construir acá y reemplazar estos valores, porque nos pueden preguntar qué pasa cuando se incrementa la tarifa en 50 pesos. Entonces, ustedes tienen que armar, ¿cómo armarían ahí? Lo que estamos buscando es el valor de la incógnita de la variable independiente de la X. Entonces, ¿cómo va a ser? 35 más X. Y la cantidad de abonados que nos va a quedar, 20.000 menos 400 por X. Porque esta disminución del número de abonados depende de cuánto incremente la variable, la X. En este caso vemos en 1, 2, 3 pesos. ¿Y qué pasa acá con el ingreso? Nosotros dijimos que el ingreso que va a tener la compañía de TV por cable, aquí va a ser igual a los 35 pesos mensuales que cobra por la cantidad de abonados. Entonces, ¿cómo nos va a quedar cuando el incremento en la tarifa es de 1 peso y la cantidad de abonados, que eran 20.000, disminuye en 400? Va a quedar del producto de 35 más 1 por 20.000 menos 400 por 1. ¿Se dan cuenta? Para obtener nosotros el ingreso. ¿Se dan cuenta cómo poder interpretar estos datos? Nosotros ahora lo que tenemos que calcular es lo que nos solicita, que dice, ¿cuál debería ser el aumento para que no haya ingreso y para que el ingreso sea de 92.500 pesos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué significa? Acá les volvemos a mostrar los datos. Nosotros tenemos que 20.000 es el número de abonados, 35 pesos mensuales. Acá lo que nos dice, ¿cuál debería ser el aumento para que no haya ingreso? Para que no haya ingreso, ¿qué significa? Que el ingreso va a ser 0. ¿Se dan cuenta de lo que nos está diciendo el enunciado? Lo que nosotros tenemos que interpretar. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos que armamos la ecuación 35 más X por 20.000 menos 400 por X y le igualamos a 0 porque eso es lo que nos está solicitando el enunciado y nos dice que el ingreso es 0. Acá lo importante es que ustedes entiendan y sepan distinguir cuál va a ser la ecuación. Esta ecuación nosotros la obtenemos con los datos que nos brinda el enunciado.
que nos queda que el ingreso es igual a 35 más X por 20.000 menos 400X. ¿Se dan cuenta en esta parte? Sí, profe. Bueno, ahora, Sí. ¿cómo resolvemos esta ecuación? Porque nosotros tenemos que resolver esta ecuación. Disculpa, no se escuchó. Distributivo. Distributiva. Aplicando distributiva. ¿Cómo? Vamos haciéndolo juntos. ¿Cómo les queda? Si nosotros aplicamos distributiva, ¿cómo les va quedando? ¿Qué nos queda? 35 por 20.000, 700.000, menos, ojo acá el tema de los signos, 35 por 400X, que nos queda menos 14.000X, más X por 20.000, nos queda que es 20.000X, más y menos X por 400X, nos queda 400X al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Igual a 0, que es lo que estamos tratando de resolver cuando lo que nos solicita cuando el ingreso es 0. ¿Qué pasa acá? ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos agrupar términos semejantes, podemos hacer alguna operación. ¿Qué podemos hacer acá? Con esto acá que nos queda. La suma. Podemos hacer la suma de los números que tienen X Bueno. y podemos ordenar la ecuación. Nos va a quedar una ecuación cuadrática. Bien. ¿Y cómo les quedaría? 6.000X. O sea, sería 400 por X al cuadrado. 400. ¿Y te queda, cómo te va a quedar acá? Menos Positivo. 400. Perfecto. Ojo, siempre tengan en cuenta el tema del signo. Menos 400X al cuadrado. 6.000X y 700.000. Igual a 0. Igual a 0. Esto acá es lo que nos dijo el compañero. ¿Todos se dan cuenta? Sí, sí. Lo que se está quedando acá. Bueno, ahora, ¿cómo resuelven? Nosotros tenemos que encontrar el valor este de X. ¿Cómo resuelven? El compañero a ella dijo, ¿qué tipo de función es? cuadrática. 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 ¿Qué tienen que identificar para poder resolver? El A, el B y C. A, B y C. Perfecto. ¿Cuál va a ser el coeficiente A que acompaña Menos 400. menos 400? El B, 6.000. 6.000. 6.000, y el valor del término independiente, ¿cuál va a ser? El C. 700.000. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo lo resuelven? X1, X2 igual a menos B más menos raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C dividido 2 por A. Perfecto. Van a usar la fórmula resolvente. Después, más adelante, cuando ya empecemos con el curso de Matemática 1, vamos a ver que hay otras alternativas también para poder resolver. Ahora vamos a utilizar la fórmula resolvente como estuvieron diciendo. Ahora, vamos a reemplazar los valores de los términos A, B y C. ¿Y qué nos queda? Reemplazando, acá lo importante, que esto se lo vamos a decir, yo creo que siempre, el tema de no caer en el error con el tema de los signos. Tener en cuenta, nosotros acá identificamos el valor
de B, que es 6.000, y cuando vamos a reemplazar en la fórmula resolvente, tener en cuenta el signo este, que es de menos B, que es de la fórmula. Si acá nosotros tuviésemos un menos 6.000x, el valor de B es menos 6.000. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos 6.000. ¿Se dan cuenta? Y después acá nos va a quedar menos y menos más. Ustedes tengan en cuenta del tema de los signos y no nos olvidemos cuando tenemos que resolver. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Si a ustedes les sirve y quieren ir haciéndolo en un papel para que les resulte más fácil usando la calculadora, entonces también se hace de una manera más dinámica y pueden ir viendo, viendo los cálculos, si están bien, si no nos equivocamos. Entonces, bueno, cuando vamos a reemplazar en la fórmula resolvente, ¿qué nos queda? Menos B, menos 6.000, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, 6.000 al cuadrado, menos 4 por A, acá lo que les decía el tema del signo, por menos 400, por C, por 700.000. Todo sobre 2 por A, que es menos 400. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí, profe. Resolviendo. ¿Cómo resuelven ahora? ¿Qué le dice, profe? También en la universidad. Acá, ¿cómo resuelven? ¿No? Lo que está en la raíz. ¿Cómo se le dice? No, poquita, pero es que un chico. ¿Dónde? ¿Cómo resuelven lo que está acá en la raíz? ¿Ah? Acá nos va a quedar que menos 6.000 más menos raíz. Nosotros tenemos que resolver esto. Tenemos que encontrar el valor de x. ¿Cómo hacemos para resolver lo que está Y acá? hacer 6.000 al cuadrado, 6.000 al cuadrado. que te ¿Y da quién? 36 millones. Perfecto. ¿Y después? ¿Cómo resolvemos esta parte de acá? Nosotros acá, en la raíz, y lo que les decía Lore hace un rato, también siempre tengan en cuenta el tema para separar en términos. Son todas propiedades que vamos a ir viendo y siempre vamos a utilizarlas. Ustedes acá cuando se separan en términos, ¿qué tienen en cuenta? Que es un producto. Entonces, ¿cómo resuelven lo que está acá en el segundo término? Estamos hablando siempre dentro de la raíz. Menos 4 por 400, por menos 400 por 700.000. ¿Cómo les queda? Y hacer menos 400 por 700.000. Y el resultado Primero, es para que les resulte más fácil, ¿cómo hacen primero con el tema del signo? Pues si no, acá lo resolvemos. Menos 4 por 400 por 700.000, que nos da este valor. Acá ya está en un paso, digamos, pero ustedes, ¿qué van a hacer después? Menos 6.000 más menos raíz cuadrada de 36 millones, y acá, teniendo en cuenta el tema de la regla de los signos, menos y menos, más. Entonces ahí pueden resolviendo lo que está en la raíz, que nos va a quedar una suma, nos queda que es igual a este valor que tenemos acá. ¿Se dan cuenta? Esos son todos pasos algebraicos para resolver y encontrar el valor de x. Cuando resolvemos nos queda que es igual a ¿qué? A menos 6.000 más menos la raíz de este numerito nos queda que es 34.000 sobre menos 800. Si ustedes recuerdan,
utilizando la fórmula resolvente, ¿cuántos valores de X vamos a encontrar? 2. 2. 2. ¿Por qué van a encontrar 2? A ver si alguno me dice cuáles son esos dos valores de X. Que Más podemos menos. llamarlo X sub 1 y X sub 2. ¿Cuáles van a ser los valores? Porque en la X sub 1 es 6.000 más la raíz cuadrada. Y en la X sub 2 es 6.000 menos la raíz cuadrada. Pero ahí no te olvides que es menos 6.000. Cuando vos lo vayas a resolver ahora, te va a quedar menos 6.000 más 34.000 sobre menos 800. Ojo ahí con el tema de los signos cuando lo vayan a resolver. Pero está bien lo que nos decía. ¿Te das cuenta? Cuando resolvemos acá este cociente, ¿qué nos va a quedar? Que el X sub 1 es igual a 50 y el X sub 2 es igual a menos 35. ¿Estamos hasta ahí? Hola, buenas tardes. Tengo una consulta. Sí. ¿No se puede hacer el ejercicio escrito para que lo vayamos viendo? ¿Escrito en qué sentido? Claro, porque yo, por ejemplo, lo estoy viendo, pero lo que veo en el celular es el cuadro ese rojo y las tres partes del cuadro, digamos, rojo. Ah, eso no lo veía. Bien, eso no lo Ah, ¿vos veía, no veías perdón. esta parte de acá? No lo veía, disculpame que te moleste, me uní tarde a la clase porque no me No, podía no te conectar. preocupes. Estuve Ahí cuando se revisando le y no va me pude actualizando. conectar. ¿Sabes qué puede suceder? Que no se va actualizando o el tema también de internet, y vos no veías acá cómo calculábamos esto. Lo ¿Cómo es estaba tu haciendo en el nombre? aire, te juro. ¿Cómo es tu Vero, nombre? Vero es mi nombre, Vero. Vero Sao. ¿Te das cuenta lo que estuvimos viendo? Nosotros, Sí, medianamente ahora sí, que como no veía el ejercicio, lo venía haciendo medio que en el aire y no me daba el resultado a como ustedes lo estaban haciendo. Me daba distinto, por eso les pregunté si no se podía hacer así para ¿y poderlo por qué ver. te da distinto? Y porque yo lo iba haciendo en el aire, a lo que ustedes iban hablando, yo iba tratando de sacar la cuenta medianamente en el aire y me daba, claro, me daba 6.000 más menos la raíz de 6.000 al cuadrado menos 4 por 6.000, pero estaba mal. Claro, pues fíjate ahí, Vero, cuando vas, primero que tenemos acá, Porque es menos 4 por 400, esta por función eso me daba, cuadrática. yo lo puse. Claro, sí, eso lo entendí, lo sé hacer, nada más que en vez de poner menos 4 por menos 400, había puesto menos 4 por 6.000, por eso me Claro. daba mal. Bueno, fíjate ahí cuando me hablabas que al principio, acordé de ponerle el signo menos al 6.000, porque la fórmula resolvente es menos B. Nosotros acá el B es 6.000, pero el signo negativo lo tenemos que poner. Acordate eso. Pero sí, está bueno esto de también bárbaro, de que muchas gracias. participen. De nada, lo que necesiten nos preguntas. Entonces acá... Dale, amor, gracias, muy amable las dos, buenísimo. Gracias. Acá, cuando encontramos los valores de la variable el x sub 1 es igual a 50 y el x sub 2 es igual a menos 35. Estamos hablando acá de casos de situaciones de aplicación económica. Y retomando, ¿cuál era la pregunta, lo que nos solicitaba el enunciado? Alguno que nos lea la primera pregunta que nos solicitaba el enunciado. ¿Cuál deberá ser el aumento para que no haya ingreso? Y para que el ingreso sea 92.500. Perfecto, muchas gracias. Entonces, cuando el ingreso sea cero, ¿cuánto deberá ser el aumento?
De 50. De 50. ¿Por qué descartamos esto? Porque es un valor negativo. También eso tengan en cuenta. Cuando vamos a resolver, no olvidarnos los pasos que tenemos que encontramos la incógnita y ahora tenemos que darle la interpretación, responder, porque no es solo poner el número, tenemos que interpretar este valor. Entonces, ¿qué vamos a concluir diciendo? Que para que no haya ingresos, el aumento deberá ser de 50 pesos. Claro, porque si aumentamos los 50, tipo 50 pesos, si lo multiplicas por la cantidad de personas que se van por aumentar un peso, serían 50 por 400, serían 20.000. Ahí no habría más ingresos. Exacto. El ingreso va a ser cero. ¿Se dan cuenta cómo en muchas veces que decimos, ¿para qué vamos a aplicar? ¿O qué utilidad nos puede dar la fórmula resolvente? ¿Se dan cuenta en estos casos, y después para un montón de situaciones que se nos presenten, cómo podemos llevar a la práctica lo que nosotros vamos viendo en matemática? En casos de aplicación. Muy bien la interpretación del compañero. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? No. No. Bueno, ahora vamos con la otra pregunta que nos decía cuando el ingreso sea de 92.500. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo plantearían esa situación? Recién con Jime, ustedes... A ver, les voy a compartir. Ahí está. Recién con Jime, ustedes resolvieron la situación en la que el ingreso fuese nulo, igual 0, ¿sí? Construyeron la función de ingreso, una función cuadrática, que tiene esta expresión algebraica que está acá, la tenemos acá arriba, ¿sí? Menos 400x cuadrado más 6.000x más 700.000 igual a 0. ¿Hasta ahí estamos? La igualaron a 0 porque la primera pregunta en el enunciado era, bueno, ¿para qué cantidad de aumento en la tarifa o para qué nivel de aumento en la tarifa el ingreso se anula, es 0? El ingreso de esta empresa es 0. Entonces, igualaron esa función de ingreso, esa expresión algebraica que representaba el ingreso de la empresa, porque venía del producto entre la cantidad de abonados que había por el precio de la cuota, la igualaron a 0, ¿sí? Hasta ahí estamos. Bueno, ahora la segunda pregunta que tienen en el enunciado es, bueno, ¿para qué nivel de aumento? ¿Para qué nivel de aumento el ingreso es de 92.500 pesos? Es decir, ¿qué nivel de incremento en el precio de la tarifa se requiere para que esta empresa obtenga un ingreso de 92.500? Bueno, ¿qué haremos ahora? ¿Qué les parece? Escuchamos ofertas. ¿Quién se anima? Si yo ahora quiero obtener un ingreso de 92, yo empresa, quiero obtener un ingreso, me planteo un ingreso de 92.500 pesos. Entonces, para lograr eso tengo que saber en cuánto tengo que modificar la tarifa, que es la incógnita inicial, ¿no? ¿Cómo planteamos esta situación para llegar a la resolución? Y en vez de igualarlo a 0, lo igualo a 92.500.
Bien, muy bien. Tiene La misma expresión algebraica, que tenían con Jime y que analizaron para un ingreso igual a 0, ahora en lugar de 0 pesos, lo que queremos es que el ingreso sea de 92.500 pesos. Entonces, igualo esta expresión cuadrática a 92.500. Y voy a trabajar, voy a operar para encontrar cuál es el valor de X o cuáles son los valores de X que van a hacer que los ingresos de la empresa sean de 92.500. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Si igualo la expresión a 92.500, fíjense, tenemos menos 400x cuadrado más 6.000x más 700.000 igual a 92.500. Recordemos que cuando tenemos una ecuación cuadrática o una función cuadrática, para poder obtener la solución a través de la fórmula resolvente, como hicieron recién, esa ecuación tiene que estar igualada a 0. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Como primer paso, los 92.500 que tenemos en el segundo miembro, los pasamos, entre comillas, los pasamos al primer miembro restando. Es decir, en realidad lo que hacemos es restar en ambos miembros 92.500. Al restar en ambos miembros, para mantener la igualdad, para mantener esta ecuación, al restar en ambos miembros los 92.500, el segundo miembro queda nulo, 92.500 menos 92.500, 0. Y en el primer miembro me queda negativo toda la expresión menos 92.500 pesos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Sí. Bien. Luego, ¿qué podemos hacer? Bueno, tengo acá, tenemos 700.000. Puedo calcular la resta, 700.000 menos 92.500, porque en definitiva son expresiones equivalentes. En este caso tengo x cuadrado, en este caso tengo x, y en este caso tengo dos constantes, 700.000 menos 92.500, con lo cual lo resuelvo. Sí. Para que me quede ya la ecuación cuadrática. Y para poder identificar bien con claridad quién es A, quién es B y quién es C, para poder resolver con fórmula resolvente. ¿Está? Sí. Bueno, solamente nos queda plantear la fórmula, reemplazar a A, B y a C por sus equivalentes, respetando y teniendo mucho cuidado en la cuestión de los signos, que les insistió bastante Jime recién. Es muy importante. La fórmula es menos B. B es el valor que tengo en la expresión. Entonces, si el B es negativo, me quedará menos algo. ¿Está claro? Tengan siempre mucho cuidado con los signos. Bueno, y cuando resolvemos, obtenemos los resultados. Fíjense, les quiero mostrar, acá está el cálculo auxiliar en la diapositiva siguiente. Cuando resolvemos, reemplazamos a A y a B y a C por su equivalente, obviamente vamos a encontrar, al estar hablando de una ecuación cuadrática, vamos a encontrar dos valores como solución. Dos valores que satisfacen esa ecuación cuadrática. ¿Sí? En este caso, también uno positivo, 47,19, y uno negativo. Bueno, al igual que en el ejemplo anterior, en donde teníamos igualado a 0, bueno, hablábamos de un ingreso nulo, como la incógnita o la pregunta, al ser un ejercicio de aplicación, lo que yo quiero encontrar es en qué cantidad de dinero tengo que aumentar o tengo que modificar la cuota, ¿sí? Estoy hablando de pesos, por lo tanto no puedo hablar de cantidades negativas. Siempre voy a tomar
el valor positivo, porque estoy hablando de un ejercicio de aplicación. Siempre tengo que tener en cuenta el contexto de la situación problemática que estoy analizando. Distinto es si resuelvo un ejercicio aritmético, haga este cálculo. Bueno, ahí sí puedo tener como resultado un número negativo. Ahora, si el cálculo que estoy haciendo tiene que ver con una aplicación, estoy calculando, estoy trabajando con montos, con unidades monetarias, con cantidades de bienes o lo que fuera, tomar en cuenta el valor positivo. Eso está claro, ¿no? Sí. Bien, entonces, de las dos soluciones posibles que tiene esta ecuación cuadrática, tomo la positiva, 47,19. Y acá vuelvo, acá está, 47,19. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la interpretación esto? De esta segunda pregunta del ejercicio. Para que la empresa obtenga un ingreso de 92.500 pesos, el aumento en la tarifa deberá ser de aproximadamente, porque estamos hablando con centavos, de 47 pesos con 19 centavos. Para corroborarlo ustedes, de nuevo, pueden volver a la ecuación y reemplazar a X por este valor. Y van a ver que el resultado que les va a dar es 92.500. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, de esta actividad? De cómo de darnos cuenta de los datos que nos brindan, lo que nos decía recién hablamos con Lore, de cómo resolver, cómo encontrar el valor del incógnito el valor de cuánto va a ser el aumento de la tarifa. Identificar que con la fórmula resolvente nosotros encontramos dos valores de incógnitas que después cuando lo reemplazamos, ahí podemos verificar y controlar de que hicimos bien los cálculos y que reemplazamos bien los valores de los términos A, B y C. ¿Alguna duda de estas cuestiones? No. Yo tengo una duda, profe. Sí, decime. A ver, cuando en el ejercicio de la primera parte, cuando lo tratamos de que el ingreso sea cero, nos da dos Sí. soluciones, una es negativa. ¿Cuál de las dos raíces, digamos, tendríamos que tomar para que nos dé cero? O sea, si tomamos 50 o menos 35, ¿nos daría cero igual? Sí. Claro, porque en realidad, no sé si estamos compartiendo o no, Sí, pero no se te no, bueno. comparto. Porque en realidad, la expresión algebraica que a vos te queda es una ecuación cuadrática, ¿sí? Eso está claro, porque en definitiva tenés una ecuación en donde tenés una variable elevado al cuadrado. El mayor exponente de toda esa expresión algebraica es un 2, por eso es cuadrática. ¿Estamos? Sí, sí. Bien, para resolver esa ecuación se aplica la fórmula resolvente. Y te va a dar como resultado dos valores. ¿Qué son esos dos valores llamados también raíces? Son dos valores que satisfacen la ecuación cuadrática, es decir, los dos valores que obtenés como resultado hacen que la ecuación cuadrática de la cual partís te dé, en este caso, 0. Acá el ejemplo inicial en donde el ingreso era nulo era menos 400x cuadrado más 6.000x más 700.000 igual a 0. Entonces, cuando vos encontrás las raíces de esta ecuación, lo que estás encontrando, primero, al ser una ecuación cuadrática, sí o sí son dos. Son dos valores. Y esos dos valores son los dos valores que satisfacen la ecuación. ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué significa? Bueno, son los dos valores que hacen que se cumpla esa igualdad. Es decir, que tanto menos 35 como 50, si vos los reemplazás en la ecuación y haces, por ejemplo, menos 400 por menos 35 al cuadrado, más 6.000 por menos 35 más 700.000, te va a dar 0. Se cumple. Y si
en lugar de reemplazar a x por menos 35, lo reemplazas por 50, también te va a dar 0. Los dos valores hacen que se satisfaga la ecuación, que se cumpla la igualdad, de que toda esta expresión que está en el primer miembro es igual al 0 que tenemos en el segundo miembro. ¿Sí? Los dos. Ahora bien, ¿por qué tomamos el 50? Tomamos el 50 por lo que comentábamos recién con Jime, porque es el valor positivo. Porque como estamos hablando de un ejercicio de aplicación económica en donde, ¿qué representa X? X representa el incremento en el abono del servicio de televisión por cable. Creo que era, ¿no? Sí. Creo que era cable. Sí, una compañía de cable. Compañía de cable, ¿verdad? Entonces, cuando no es simplemente un cálculo aritmético, no es, la consigna no es resuelva esta ecuación. Si la consigna fuese resuelva esta ecuación cuadrática y ustedes tienen que resolverla, encontrar las raíces, bueno, ahí sí son las dos válidas. Que nos diga, encuentre el valor de la variable independiente o el valor de la variable X. Si nos dijera eso, sí, ahí ustedes aplican la fórmula resolvente y nos dicen el valor de X sub 1 es igual a 50, el valor de X sub 2 es igual a menos 35. Si ustedes como cálculo auxiliar quieren corroborar para ver, bueno, si efectivamente hicimos bien los cálculos, lo realizan. Pero acá la consigna no es haga el cálculo matemático, digamos. ¿Nos explicamos? Sino que es encuentre cuál es el incremento en la tarifa del cable para que el ingreso sea nulo, sea 0. Entonces, la incógnita me está representando algo que es un aumento en el precio de la tarifa de televisión por cable. Por eso me quedo con el valor positivo. Descarto solamente a los fines de este ejercicio y porque es un ejercicio de aplicación económica, solamente por eso descarto la solución negativa y me quedo con la positiva, porque yo digo, bueno, el aumento de 50 pesos para que el ingreso sea nulo. ¿Se entiende por qué tomamos uno solo de los valores? Sí, profe. Pero que quede claro que las dos son soluciones de la ecuación cuadrática. Los dos valores, tanto el positivo como el negativo, hacen que esa igualdad se cumpla. Tomo el positivo porque estoy hablando de aumento en el precio de la tarifa. ¿Estamos? Claro, profe. Sí. Solamente por el contexto del ejercicio, por el contexto del problema, de la actividad de aplicación. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, decinos. ¿Podrá volver a ponerla donde está la fórmula resolvente de la última parte? Que quiero ver si está bien. Sí, yo lo compro. Gracias. De nada. Ahí estoy. Perdón, ahí. Nosotros partimos acá de esta ecuación. Y acá encontramos los valores que asumen x sub 1 y x sub 2. Fíjense que siempre, para poder resolver, igualamos a 0. Es decir, que en este segundo inciso, entre comillas, en esta segunda, para resolver esta segunda pregunta, en donde la igualdad era a 92.500, porque queríamos un ingreso a 92.500, restando ese valor, porque sí o sí, para aplicar fórmula resolvente, la ecuación cuadrática tiene que estar igualada a 0, ¿no? No se olviden eso, la diferencia entre lo que nos solicitaba cuando el ingreso es nulo a cuando el ingreso es 92.500. No se olviden que siempre, para resolverla, a la ecuación cuadrática o función, hay que igualarla a 0. Ya es lo que veíamos hace un ratito con Lore, que de los pasos algebraicos.
Hago una preguntita. Recién Sí. uno decía que era 34.000, o sea, el X sub 1 y X sub 2, decía que era 34.000, y este que pusiste recién ahora es 31.749,02. ¿Por qué tiene distinto número este? Porque el valor de C, nosotros recién veíamos, mira la diferencia entre los valores. Nosotros resolvemos dos ecuaciones cuadráticas, tenemos. En el caso que veíamos recién, vamos al enunciado de acá de la actividad. Nos dice, ¿cuál deberá ser el aumento para que no haya ingreso y para que el ingreso sea de 92.500? ¿Cuánto deberá aumentar X cuando el ingreso es 0? Nosotros partimos de esta ecuación igualándola a 0 desde acá del inicio porque es lo que nos solicita que el ingreso sea 0. Después que hicimos todos los cálculos y lo que estuvimos viendo al comienzo, si hay alguna duda, nos preguntan, aplicamos propiedad distributiva, llegamos a esta ecuación igualada a 0 porque el ingreso es nulo. Agrupamos los términos comunes, que en este caso son los menos 14.000x más 20.000x, que nos queda 6.000x, y acá nos queda esta ecuación cuadrática. Está igualada a 0, ¿por qué? Porque el ingreso es nulo. Y acá, resolviendo, en la fórmula resolvente, reemplazamos que el valor de B es menos 400, perdón, A es menos 400, B es 6.000 y C es 700.000. Vamos a reemplazar esos tres valores en la fórmula resolvente y nos queda menos 6.000 más menos raíz de B al cuadrado, que es 6.000, 6.000 al cuadrado, menos Claro. 4 por A, menos 400 por C, por 700.000. La diferencia, lo que uno dice, es lo que está acá. ¿Por qué? Nosotros acá tenemos esta ecuación, esta función cuadrática. Cuando nosotros la resolvemos acá, ¿y qué pasa? ¿Cuánto va a ser el aumento si nosotros queremos que el ingreso sea de 92.500? Acá cambia el planteo de la ecuación que hacemos porque tenemos que el ingreso, ¿cuánto va a ser el aumento cuando nuestro ingreso sea de 92.500? Entonces, a la ecuación que tenemos, le igualamos a 92.500. Y tenemos que resolver esto, ¿por qué? Porque para encontrar los valores de X de la variable independiente y utilizar la fórmula resolvente, tenemos que igualar la función a 0. Entonces acá, es lo que, ¿te das cuenta? Nos queda una ecuación distinta. ¿Ves? La otra nos quedaba que era más 700.000 y acá nos queda que es más 607.500. ¿Por qué? Porque 92.500. No, 92.500. Claro. Porque lo tenés que igualar a 0. Sí, Pero sí, acá sí, la sí, sí. importancia es que ustedes vean, en este caso, que cuando hablamos de qué pasa con el aumento cuando el ingreso es de 92.500. Para que vean la diferencia. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Y después encontrar la interpretación, que acá está, también rescatamos lo que dijo el compañero, ¿qué pasa con estos valores? Cuando una variable nos da que es negativa en este caso y la otra que es positiva. Nosotros acá a los fines de la aplicación de este ejercicio tomamos el valor de x sub 2. Pero les volvemos a repetir, si fuese una actividad que les piden el valor de la incógnita o encontrar el valor de la variable, ustedes tienen que dar los dos valores. Bien, bien. ¿Se dan cuenta? Siempre que siempre que se hace el ejercicio hay que sacar el X sub 1 y el X sub 2 y después agarrar
y dar los dos resultados de las dos variables. En el caso de que no sea un caso de esta aplicación económica y que te está hablando de ingresos, porque vos no podés decir que mi ingreso va a ser de menos 32,19. ¿Te das Claro, cuenta? O si estuviésemos hablando de cantidad de zapatos, no podemos decir que va a ser de menos 40 zapatos. Claro. Sí, Por sí, eso sí, sí. siempre tienen que hacer hincapié en el enunciado, ¿sí? El contexto del problema y qué representa la variable que estamos buscando. En este caso, x sub 1 y x sub 2. ¿Qué representa x sub 1 y cómo se mide? Bueno, x sub 1 o x, la variable x, es el aumento en la tarifa de cable, de televisión Claro. por cable. Entonces, por eso, o como dijo Jimé, si fuese cantidad de zapatos vendidos, bueno, si X representara la cantidad de zapatos vendidos, por ejemplo, no puedo hablar de menos 32,19 zapatos vendidos. Por eso solamente me quedo con el valor de la variable positiva, por una cuestión del contexto de la situación problemática. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna duda, chicos, de esto del ejercicio que vimos recién, de la actividad 20? Si no hay más dudas, seguimos con la 21. ¿Alguno quiere leer? ¿Quiere leer el enunciado? ¿Algún colaborador? ¿Alguien lo lee? Si no, seguimos. ¿Qué nos dice este enunciado? Dice, en una fábrica se incorporó una máquina de última generación antes del 20 de diciembre del 2014. La misma aumentará las ganancias de la empresa. Sin embargo, está previsto que en cierto momento dichas ganancias comenzarán a disminuir por el deterioro de la máquina y los gastos de mantenimiento. Se estima que la situación puede preverse según el siguiente modelo. Y acá tenemos una función, que de x igual a menos 1,25x al cuadrado más 25 por x más 18,75. Donde x es el tiempo transcurrido desde la compra de la máquina medido en años y g es la ganancia adicional, resultado de su utilización medido en miles de dólares. Si no tiene ganancia adicional, ¿cuál es el tiempo transcurrido? ¿Qué pueden interpretar con los datos acá que nos da este enunciado? ¿Qué pueden interpretar? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el X? ¿Qué es lo que nosotros nos dice? Si la fábrica no tiene ganancia adicional, ¿cuál es el tiempo transcurrido? ¿Qué nos está hablando? ¿Qué nos dice? Una fábrica que incorporó una máquina y si la misma va a aumentar las ganancias. ¿Qué creen que ustedes quieren que tenemos que X es hacer? igual a 0, ¿o no? ¿Cómo? X es igual a 0. ¿Por qué decís X igual a 0? Porque dice que las ganancias comienzan a subir cuando entra en funcionamiento. Y todavía no tiene ganancia adicional. Pero fíjate ahí lo que nos pide, todavía no tiene ganancia adicional, pero lo que nos mete, por un lado, nosotros tenemos que identificar la función, es decir, que G es la ganancia adicional. Y por el otro lado, el X, que es la variable, que es el tiempo. Nosotros no lo tenemos al tiempo. Nosotros lo que tenemos que calcular. Ah, está bien, perdón. No, pero ¿te das cuenta lo que nos pide? Nosotros cuando Sí, tenemos sí. una función y tenemos los datos así del enunciado,
lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la variable. Entonces ahí podemos seguir extrayendo los otros datos que nos brinda el enunciado. ¿Te das Sí, sí. cuenta? ¿Y qué Sí, sí. harías? Si nosotros vemos que la función g de x es la función que vemos, y nos dice, si no tiene ganancia adicional, ¿cuál va a ser el tiempo transcurrido? ¿Qué harías en ese caso? ¿Es ¿Qué una harías? función cuadrática? ¿Cómo? ¿Es una función cuadrática? Sí, porque es una función cuadrática. Porque uno de los exponentes de la variable está Ujú. elevado a la 2. Y está elevado de 2. Más que uno de los exponentes, en realidad el mayor exponente al que está elevado a la variable, ¿sí? No es lo El mayor. mismo, claro, porque puede que uno de los exponentes esté elevado a la 2 y por ahí haya otro exponente elevado a la 3, en cuyo caso sería una función cúbica. Cúbica. ¿Sí? Entonces, siempre miren el más alto de los exponentes para identificar qué tipo de función. Como el mayor exponente es 2, es cuadrática. Cuadrática. Claro. Sí, sí. Bien. Entonces, ahora, identificaron la función cuadrática. Identificamos cuál es la variable. ¿Qué es lo que tenemos? Si la variable es x y es el tiempo transcurrido, es lo que nosotros tenemos que averiguar. Bueno, si no tiene ganancias, ¿cuál es el tiempo transcurrido? ¿Cómo hacemos para resolver ese valor, para encontrar ese valor de x? ¿Cómo hacemos para resolverlo? ¿No tendremos que usar la fórmula resolvente? ¿Y por qué tendréis que usar la fórmula resolvente? Y para encontrar los valores de x. ¿Cierto? Bueno, pero si vos partís que usas la fórmula resolvente, ¿a qué le igualas? A cero. A 0. Pensando en el ejercicio anterior y viendo en este caso que nos dice que dice, si no tiene ganancias, ustedes le igualen a 0 por el hecho de que es la forma para resolver una ecuación cuadrática, o por el tema de que si no tiene ganancias. ¿Por qué le igualarían a 0? Y porque dice que no tiene ganancias y la G son las ganancias. Exacto, bueno, está dando como dato que la G, la función G de X, es la ganancia, la ganancia adicional. Entonces, como dijimos, X es el tiempo que transcurrió desde la compra de la máquina, que está medido en años, y vamos a aplicar la fórmula resolvente para resolverlo. Identificando los valores de los coeficientes A, B y C, y reemplazándolos, ¿qué tenemos? Menos B, que va a ser menos 2,5, más menos raíz cuadrada de ¿qué? Del B al cuadrado, 2,5 a la 2, menos 4 por A, que es menos 1,25, por C, que es 18,75, todo sobre 2 por A, que es este valor de acá, 1 menos 1,25. ¿Hasta ahí estamos? Resolviendo, la fórmula resolvente vamos a encontrar que dos valores, dos raíces, o sea, dos valores que asumen la variable independiente. X sub 1 y X sub 2. Son menos 3 y 5. Entonces,
¿Qué tiempo transcurrió desde la compra de la máquina? 5 años. 5 años.